días, hermanos. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de vivir en el nuevo pacto. Para hablar del nuevo pacto, entender mucho mejor lo que significa y su relación con el antiguo pacto, hemos empezado a estudiar el capítulo 8 de la epístola a los Hebreos. Para iniciar voy a dar lectura de los versículos 1 al 7. Escuchen con atención. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hasta ahí la lectura. La semana pasada dijimos que hay algunos de los aspectos del antiguo pacto que cambian en el nuevo pacto y nos permiten distinguir las diferencias fundamentales entre los dos pactos. También la semana pasada hablamos sobre la ley sacrificial, que es uno de esos aspectos. Hoy hablaremos acerca del sacerdocio y en las próximas semanas hablaré de otros dos aspectos que cambian en el nuevo pacto, que es el corazón del hombre y las promesas de Dios. En el antiguo pacto, los sacerdotes venían de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. En el día del perdón, que también se conoce como día de la expiación, se llama en hebreo Yom Kippur, que por cierto hoy, 5 de octubre, por la tarde, empieza su celebración, este año 2022, que es el 5783 del conteo judío de los años. Las festividades de Rosh Hashanah, que literalmente es cabeza del año, el inicio del año, que se celebró la semana pasada. Rosh Hashanah literalmente significa eso, cabeza del año, y Yom Kippur, el día del perdón, o el día de la expiación. Estos dos días son denominados Yamim Noraim, días austeros. En el judaísmo actual se consideran como días de arrepentimiento, de introspección, de balance de los actos y acciones realizadas y de plegarias, oraciones especiales. Comienzan el primer día del séptimo mes del año hebreo Tishrei, considerado por la tradición hebrea como el de la creación del universo. En este año 2022, o también le llamamos, o podemos verlo desde el punto de vista judío, es el año 5783 que ha iniciado. Se celebró a partir de la noche del 25 de septiembre de este año y se prolongó, como de costumbre, por 48 horas. Ahora, en tiempos bíblicos, el día del perdón o día de la expiación, Yom Kippur, el sumo sacerdote tenía que llevar a cabo rituales para expiar los pecados del pueblo. Esta era una ceremonia que no había que tomar a la ligera, por supuesto. Era una ceremonia en la cual el pueblo tenía que entender que la expiación por el pecado debía hacerse no a la manera que quisiera el hombre, sino a la manera de Dios. Únicamente a Dios se le permitía, es decir, sí, únicamente Dios estaba en el lugar santísimo.
al sumo sacerdote se le permitía entrar a ese lugar santísimo una vez al año en el tabernáculo y acercarse al trono de la gracia que representaba el trono de Dios. El sumo sacerdote tenía la responsabilidad de hacer intercesión por el pueblo. También debía hacer sacrificios por sí mismo, ya que dice la Escritura que estaba rodeado de debilidad. Por ejemplo, leemos en Hebreos 5:3, dice, y por causa de ella, de su debilidad, que habla en los versículos anteriores, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El significado simbólico del ritual se ve primero en el lavado y la limpieza del sumo sacerdote, el hombre que liberaba el macho cabrío y el hombre que llevaba los animales sacrificados fuera del campamento para quemarlos. En todo el Antiguo Testamento vemos que se requerían las ceremonias de lavamiento de los israelitas y simbolizaban la necesidad de que la humanidad tiene que ser limpiada del pecado. Pero cuando Jesús vino a hacer el sacrificio una vez y para siempre, la necesidad de ceremonias de purificación cesó. Ahí terminó. Vemos en Hebreos 7, 26 al 28 lo siguiente. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hasta ahí esa lectura del pasaje. Entonces, de una vez y para siempre terminan las ceremonias de purificación. La sangre de los toros y de los machos cabríos solo podía expiar los pecados si el ritual se realizaba continuamente, año tras año, mientras que el sacrificio de Cristo fue suficiente para todos los pecados de todos los que llegaran a creer en él. Cuando se hizo su sacrificio, declaró, consumado es. Eso lo vemos en Juan 19:30. Cuando estaba en la cruz dice, consumado es. Luego, él se sentó a la diestra de Dios y ya no se necesita ningún otro sacrificio, como vemos en Hebreos 10. Ahí les dejo de tarea que lean del versículo 1 al 12, al menos, de ese capítulo de los Hebreos. Cristo, además, cumplió el papel de sumo sacerdote al ofrecerse a sí mismo y continúa siendo nuestro sacerdote, intercediendo a nuestro favor. Debido al cambio del sacerdocio levítico y el tabernáculo, los rituales asociados con el tabernáculo y el templo en el antiguo pacto ya no se requieren. Eso incluye las diversas clases de ofrendas, de comida y bebida y los lavamientos ceremoniales. En el nuevo pacto, ¿qué pasa? El pueblo de Dios ahora tiene a un sumo sacerdote que es Cristo Jesús, quien intercede por nosotros continuamente. Voy a concluir la reflexión del día de hoy leyendo esta porción de la Escritura que se encuentra en Hebreos 4. Voy a leer del versículo 14 hasta el 16. Dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta ahí ese pasaje. Continuaremos hablando del nuevo pacto la próxima semana. Mientras tanto, que Dios les bendiga y que sigan teniendo un excelente día.